Hola, ¿cómo están todos? Mi gente, mi cosa bella, ¿cómo están todos? Mis amigos, mis amigas. Soy Carmen y este es el canal de Mensajes de tu Ser Interno. Y déjame decirte que en verdad ayer se me fue imposible subir un video porque estaba súper ocupada con tantos videos de los horóscopos. Tuve que ir al dentista, tuve que ir a verme los lentes, o sea, son muchísimas cosas al mismo tiempo y entonces tengo que tomar tiempo para cada cosa, ¿ok? Así que me disculpan esa. Bueno, entonces, mis queridos amigos, mi gente bella, vamos a ver el mensaje que hay para el día de hoy. No sin antes recordarles que yo espero que así sea. Esta tarde hora de Montreal, hora este de Montreal, a las 18, o sea, a las 6 de la tarde, vamos a tener un pequeño encuentro acá en vivo y vamos a hablar un poquito, quizás a lo mejor de algún otro tema, pero más que todo con respecto a si quieren hacer alguna pregunta, si quieren intervenir en algo y explicar alguna situación que tengan, y vamos entre todos, vamos a ir como opinando, un poquito cada quien que vaya opinando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener esa cita esta tarde, si Dios quiere. Bueno, entonces, mi gente bella, mira esta afirmación que nos manda nuestro ser interno. De verdad que esto es muy cierto. Oye bien, jamás creyó que se pudiera amar así. Ahora paga su cuota de desamor. ¿Te das cuenta? Mira, vamos a decir así, que del cielo a la tierra no hay nada oculto, lo que aquí se hace, aquí se paga, el que escupe para arriba le cae la saliva y muchísimas cosas más. Vamos a decir así, a mí me encantan estar diciendo mis dichos coloquiales. Ahora mira, te pregunto, déjame acomodar bien esto acá para poderla ver siempre y estar pendiente de lo que estoy hablando. Mira una cosa, hay algo que sí que te digo. Generalmente esto sucede, no quizás en todos los casos, no un 100%, yo diría. Yo no sé ustedes, y eso sí que me gustaría, vamos a hacer, se me ocurre algo. Esta misiva que estamos viendo ahorita, esta tarde la vamos a discutir otra vez. Y vamos a ver qué piensan ustedes y qué tienen que decirme. Y si hay alguien que tiene alguna experiencia de esto. Fíjate, aquí hay varias cositas. A no todo el mundo, generalmente esto le sucede. Que haya alguien que después de que se fue, se dé cuenta de que sí existe el amor de verdad, sino que sencillamente se fue y punto. Son aquellas personas que de verdad son realengas y que andan sembrando un amor en cada puerto y no le importa el sentimiento de los demás, con tal complacerse a sí mismos. Esos son casos que existen. Pero mira, ¿sabes una cosa? Cuando alguien se va de la relación y no cree mucho en ese amor que le estaban dando, como te digo, no siente el mismo ardor, el mismo candor de amor en la relación porque no está amando como tú estás amándole, pues vamos a decirlo así. Esta persona siente muchísimas veces que tú exageras, que de verdad, "Ay, pero ¿por qué lloras tanto? Pero ¿qué tiene? Pero yo estoy haciendo mi vida, o ¿qué importa? O qué exagerado eres, qué exagerada, cónchale, eso no existe". Mira, esas son personas que realmente no le ha calado el amor tan profundo como le tendría que calar. Todo el mundo puede amar intensamente. Lo que pasa es que muchísimas veces la gente también se pone sus corazas, ¿entiendes? Se pone sus chalecos antidesamor como para que no los dañen. Probablemente desde niños le enseñaron que no deben llorar a los hombres. Ustedes no pueden estar llorando. Los hombres no lloran. Y esto y aquello. Entonces crecen estas personas con esa coraza en el corazón y con eso de que los hombres no lloran, o las mujeres, mira, tienen que ser echadas para adelante, tienen que seguir adelante, no pueden. Entonces se va poniendo como una especie de coraza en el corazón. Entonces hay una relación, por ejemplo, y tú estás amando, pero frenéticamente, hasta decir no más.
estás entregando alma, vida y corazón en la relación. Exacto, no te estás dando cuenta que esta persona realmente no está dando la misma cantidad, sino que se retrae por lo que fuera, porque a lo mejor no le inspiras suficiente amor, puede ser, porque esa persona está esperando muchísimo más, porque esa persona lo que está es como jugando, no está tomando en serio la relación y entonces lo hace muy ligero, muy ligero. Total que esta persona a la hora que se vaya a ir no le cuesta mucho tener que irse y desprenderse porque realmente no está como bien enraizado. ¿Ok? Ese amor no está bien enraizado y a la hora de irse pues se van. Tú te podrás imaginar, tú podrás ver a aquellas personas que de repente dicen me voy de la relación sin mucho bla bla y se van. Porque no tienen muy bien enraizado ese amor y por eso se le es muy fácil irse. Pero mira, el mundo da muchas vueltas y como yo dije anteriormente, todo el mundo tiene la capacidad de amar profundamente hasta los tuétanos. Siempre hay alguien que, aunque sea una vez en la vida, se enamoró hasta enloquecer. Vamos a estar claros en eso, por lo menos una vez en la vida. Así no lo vaya a experimentar más nunca, así más nunca quiere enamorarse, pero siempre hay alguien que de verdad hasta los tuétanos se enamoró. Y ya después, bueno, ya toma sus propias precauciones. Esta persona que realmente no ha sabido lo que es el amor, cuando se va y te deja, si llegara a suceder que se encuentra con alguien que de verdad le da donde es, le da como quien dice en la mera madre, ahí es donde esa persona realmente se va a dar cuenta lo que tú amaste, cómo amaste y ahora a esa persona entonces le toca ese mismo sufrimiento. Mira, eso no te quepa la menor duda. Así no sea contigo, así no sea contigo, así no sea que esa persona no la vuelvas a ver más nunca, pero siempre se va a encontrar con alguien que le dé más duro. Porque no es la única persona que va a estar pisando y pisoteando los corazones por donde quiera que vaya. Va a llegar un momento en que alguien le va a devolver con la misma moneda todo lo que está haciendo. No necesariamente tienes que ser tú. Entonces, jamás creyó que se pudiera amar así. Ahora paga su cuota de desamor. Y eso es lo que pasa, mi gente, que ahora le toca pagar esa cuota de desamor. Mira, tengo un caso. Vamos a decírtelo, no uno, son varios casos, pero hay un caso bien importante que te voy a contar. Es de un hombre que la chica, de verdad, honestamente, pareciera ser que le costaba enamorarse a la muchacha. Siempre era con el interés, se arrimaba a las personas, era por el simple interés de que le dieran o de sacarle provecho a la cuestión. Y este chico se enamoró perdidamente de esa muchacha. La muchacha de verdad que lo sedujo, lo cautivó y ella muy linda. Y bueno, mira, tuvieron una relación que si se quiere no fue tan larga la relación, quizás 1 año, 2 años aproximadamente. Y este hombre se enamoró lo que se llama hasta los tuétanos, perdidamente. Ese hombre de verdad no vivía sino para esa chica. Pero ella, muy ligera, de verdad, honestamente, no quizás, yo no voy a decir que sea una mala persona, pero era muy ligera. No sabía apreciar aquello que tenía y le estaban dando eso a manos llenas. El amor se lo estaban dando a manos llenas y no lo sabía apreciar. Lo cierto es que un buen día le dijo al muchacho que se iba a ir, que se iba de viaje. Pero ese de viaje era que se iba a ir de una vez, que se iba a ir de viaje. Y este hombre cayó en una depresión que te puedo contar, que eso fue horrible, que hasta tuvo que ir al psicólogo, al psiquiatra, yo no sé, a que le den antidepresivos, porque el muchacho de verdad estaba muy mal. Esta chica fue como quien dice, de un momento a otro agarró y se quiso largar. Se fue de la relación. Yo no me acuerdo si ellos estaban viviendo juntos. No me lo dijo o no me acuerdo o no sé. Son tanta la gente que yo veo acá o veía, ya no tengo el tiempo.
pero creo que ellos no estaban todavía viviendo juntos. Lo cierto es que esta chica le dejó el pelero. Al poco tiempo, yo diría que unos 3 o 4 meses después, has de creer que este chico vio a la muchacha, la vio, no sé, no recuerdo en dónde, y se impactó, se impresionó de ver a la muchacha como estaba, completamente transformada y cambiada. Se puso delgadita, toda descuidada, si se quiere, mira, súper demacrada. El muchacho se le acercó y le preguntó, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ya, claro, ya el chico ya le había pasado un poco la cuestión, pero al darse cuenta y ver la impresión de la muchacha, como que del tiro, todo el amor que tenía se le terminó de ir del tiro. Y le preguntó que dónde estaba, que qué estaba haciendo y tal y qué sé yo, pero él nunca, por supuesto, le dijo, mira, estás demacrada o qué sé yo. Y ella, llorando, le contó lo que le había pasado. Tuvo una relación con alguien y ese alguien, pero la trataba a las patadas y media, y mientras más ese hombre la trataba a los golpes y porrazos, esa mujer más se pegaba de ese hombre. Ella dice que ella no sabía cómo podía desprenderse de esa persona, que se enamoró tanto de esa persona, se metió tanto, que no le importaba lo que ese hombre hiciera. No le importaba absolutamente nada. El hombre se le perdía, volvía a regresar, se le perdía, y ella ahí. ¿Qué quiere decir esto, mi gente? ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona ahora sí supo lo que era amar de verdad. Amar hasta el sacrificio, amar hasta dejar las dignidades regadas. Así mismo. Entonces, después de que esta chica tanto se reía y se divertía quizás con el amor de este muchacho, mira todo lo que le pasó. Eso fue horrible. Me dice el chico que ella después intentó como querer hablar otra vez con él y buscarle, pero él ya no quiso. Primero porque se impresionó mucho de la manera como la vio. De verdad que ella no era la misma muchacha. Y no es que él esté viendo la parte física, pero eso ayuda. Y él se impresionó mucho. Entonces él dijo, no, yo no quiero de verdad volver otra vez a esto, porque yo no sé ahora con qué cosas me puede salir esta persona después. Este muchacho se recuperó poco a poco, y eso sí, él fue, como digo, a su escuelita de la dignidad para levantar esas dignidades y esa moral. Sí, señor, porque lo que hay que hacer, mi gente linda, mi gente querida, es no derrumbarse. Es no caer en la depresión ni en el abandono. Este muchacho sí tuvo que ir al médico, tuvo que ir al psicólogo o a una terapia especial, qué sé yo, porque el muchacho no dormía, no podía. De verdad, le pegó muy duro, porque era una chica muy linda y él creía que podía tener algo más con ella, más allá, y él se estaba haciendo hasta sus planes mentales, se estaba haciendo ya, pero definitivamente no era por allí. Entonces, no sé si el muchacho está ahorita con alguien, yo no lo sé, eso será como hace 2 años que yo vi a ese chico, un muchacho relativamente joven. Para esa época tendría que 28, 29 años, más o menos. Y la muchacha era un poquito más joven, pero más loca que el cipote, porque de verdad que, ¿qué te puedo decir? Entonces, ahí te dejo yo esa lecturita. No te preocupes, esta persona que se fue, y quizás a lo mejor burlándose, quizás pensando que eras exagerado o exagerada al amar como estabas amando, no te preocupes, que a todo cochino gordo le llega su sábado. Así mismo es. Y vas a ver que si no es contigo, será con otra persona. Porque también tengo el caso de alguien más que fue lo contrario. Fue ella que quedó totalmente destrozada cuando ese hombre la dejó de un día para otro, pero así de guan, porque eso es lo que pasa, que cuando uno no ama suficiente, cuando no hay suficientes raíces pegadas, el salirse de la relación es muy fácil. El problema es cuando tienes tremendo rollo por fuera y quieres regresar. Ahí es donde está el problema. Y a esta señora, esto sí es una señora, a esta persona le pasó, fue así. El hombre
después de que tenían unos cuantos años viviendo juntos, quizás a lo mejor ya el tipo ya no estaba queriendo como antes, o a lo mejor estaba habituado, porque tú sabes que el enemigo número uno de una relación de años es la rutina. Quizás a lo mejor eso fue lo que le pasó al hombre. Lo cierto es que de un día para otro agarró sus maletas y se fue. Pero así como te lo estoy diciendo, y yo le decía a ella, pero es que ni siquiera te dijo que se iba porque ya no quería, es que ni siquiera nada. Un día, un sábado en la mañana, me dice ella, después de que él llegó del trabajo el viernes en la noche, agarró, venía con unas cuantas copas de más, parece ser. Al día siguiente preparó sus maletas y se fue. Me voy, pero me voy. Así mismo, me voy y sin decir para dónde, sin decir por qué ni con quién. Como que si está dejando un animal en la casa ahí metido. ¿Qué pasó? Que, por supuesto, esta señora casi que quería enloquecer, porque habían dos niños también. Habían dos niños, no tan grandes, quizás 8 o 10 años, no recuerdo. Habían dos niños y esta señora se quedó sola completamente con esos dos niños porque este hombre se fue. Primero sin saber si se iba por un fin de semana nada más y por eso dijo me voy si se iba de vacaciones con alguien y que iba a volver. Total que nunca dijo si iba a volver o no. Pero las vueltas que da la vida, las sorpresas que da la vida, ¿no? Esta persona de repente un día apareció en la casa otra vez. Ya sin maleta y sin nada. Llegó y apareció. A ver, y que, dizque a los hijos. A ver, dizque a los hijos. Después de un rato que se fue. Una persona que completamente cambiada también. Vino ya como con más calma a querer hablar con ella, que no sé qué. Pero la señora llegó y le hizo un parado en seco. Y le dijo, mire, ¿sabe qué? Por aquí ni vuelva. Si quiere ver a sus hijos, vamos a ver cómo vamos a hacer. Porque usted tuvo tanto tiempo sin ver a sus hijos, ya a sus hijos no les hace falta nada. Así mismo es. Así que se me va largando por donde vino. Y no vuelva por aquí más nunca vuelva usted por aquí. Yo no sé si los hijos o un hijo era de él nada más. El otro no me acuerdo. Bueno, lo cierto es que esta persona quiso hablar con ella, el señor hablar con ella, y supo ella, porque sí habían vecinos y tal y qué sé yo que hablaban, y amigos de ese señor, y le contaron a ella y por eso fue que ella fue a donde mi consultorio, porque quería conocer algunas verdades. Sí le contaron que él había estado con alguien, y al principio todo era brillo y bombas y platillos. ¿Dónde te pongo que no te revientes? Y de repente la mujer empezó, pero lo que se dice, a tratarle a las patadas, a tratarle mal. Él lo tenía como, ¿quién dice? Manteniendo la casa completamente. Ella no quería dar ni medio, ni un centavo, ni un dólar para la casa. Tenía que ser él. Él tenía que salir a trabajar bien temprano para poder, total que le salió, pero de verdad el karma, la justicia divina y lo que se llama la roya. Entonces, después de que esta señora tan bien que trató a ese señor, y claro, con hijos, este señor decidió que a lo mejor volvía otra vez a su casa. Pero la señora definitivamente le dijo, por aquí no señor. Quizás si usted viene a ver a sus hijos o al hijo, no sé, probablemente no se lo voy a poder negar. Pero del resto conmigo se acabó esto. Más nunca, ¿sabe? Más nunca. Yo como lo quise usted, yo no voy a volver a querer a nadie, probablemente. Pero como yo lo quise usted, yo no lo vuelvo a querer a usted. Más nunca. Así mismo es. Y la señora venía pues a preguntarme que si todo lo que le habían dicho a ella probablemente era verdad. Y efectivamente, ese hombre pasó un calvario, y ahora remata el calvario con la señora porque la señora no lo aceptó, pero para nada. Primero, de la manera como se fue, una manera tan despectiva, tan, digamos, como digo,
sin consideración, una manera desconsiderada, si se quiere, como si fue esa persona. Y es que existe eso. Hay gente que se va, pero ¿cómo es posible? Yo no entiendo eso. Es que a alguno de ustedes les ha pasado eso, que, que se van sin decir ni siquiera adiós, pero así, de una vez, como que si están viviendo en un hotel. Eso yo no lo termino de entender, porque está bien que tú te quieras ir, está bien que te quieras ir porque te cansaste, porque sientes que la relación se estancó, porque ya no me da la gana de quererte, pues últimamente, ya no te quiero, me vas a obligar a que te quiera. Quiero a otra, pues, o quiero a otro, y se acabó. Me voy por eso, pero por lo menos me despido, me voy. Ya esta noche vengo, recojo mis cosas y me voy. ¿Entiendes? Entonces ya uno por lo menos se atiene. Pero eso de que recoja todas sus cosas un buen día, así en la mañana, agarre y, bueno, de broma si tomó café y agarró y se fue. Sin saber ni para dónde va, ni nada, ni qué fue lo que pasó, si es que lo están buscando, si es que está huyendo de alguien, qué sé yo, para nada. Y que luego entonces con su cara bien lavada o con vamos a decir así, con el rabo entre las patas, va a venir aquí como que aquí estoy yo, vengo a ver a mis hijos y vengo a que me perdones. ¿Cómo te digo? Pues hay que tener de verdad bastante cara, sí señor. Hay que dar la cara para eso, de verdad que sí. Y sí, ese señor la pagó bien duro. No está viviendo con ella, por cierto, yo sigo hablando con ella. No está viviendo, no están viviendo juntos ni nada que ver. El señor más nunca, de vez en cuando, llama a los hijos o a uno de ellos. Yo no recuerdo si es que son los dos o uno. Los llama de vez en cuando, pero ni siquiera le pasa una mesada ni le pasa nada. Esa señora se ha encargado de sus dos hijos. Yo no sé si ella tiene a alguien ahorita, no sé, yo no le he preguntado, porque tampoco es una señora de confianza para yo preguntarle, ¿tienes a alguien? Es una cliente. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo no sé, ahí les dejo. Jamás creyó que se pudiera amar así. Ahora paga su cuota de desamor. Eso pasa, mi gente. No se preocupen. Esas personas que se fueron así malamente de la vida de ustedes, no se preocupen, que tarde o temprano la justicia los está buscando, la justicia divina, y les da lo que se merecen, su merecido, y el karma está ahí a la orden del día. Muy diferente, si es que se los digo, muy diferente fuera que de verdad ya yo no siento nada en la relación, ya de verdad yo no te quiero, yo de verdad quisiera poder decirte otra cosa, pero de verdad quiero ser sincera o sincero contigo, ya yo no te amo, ya la relación la sentí que está muy pesada para mí y de verdad me siento estancado o estancada, yo necesito avanzar. Entonces hablemos y de verdad vamos a ver cómo nos arreglamos, pero de verdad yo quiero irme, yo quiero ver las cosas un poquito más allá, yo quiero analizar, yo quiero desconfundirme, yo lo que tú quieras, pero por lo menos darle una explicación a la persona, ¿me entiendes? Eso ya sería como quizás más comprensible. Ok, vamos a ver entonces las cartas que te tienen que decir. Vamos a ver, es que de repente hay algún consejo o una advertencia para ti. Yo estoy segura que más de uno de ustedes esto le pasó. Estoy segura que más de uno. Y esa persona ahora sí va a saber lo que realmente es amar. Y que le den, como quien dice, un portazo en las narices. Sí, señor. Vamos a ver. Un consejo o advertencia. Un consejo. Mira que sí. Que entonces ahora, como quien dice, una vez que todo esto ha pasado, ya tú tienes ya tú empiezas, como dice, a ver más comunicación, a ver como más fluidez después de que esto ha pasado. No te preocupes, eso va a pasar. Tranquilo, no te enrolles por eso, palabra cierta, no te quedes estancado. Todo lo contrario, fluye para que veas que rapidito sales de eso. Y después la otra persona es la que va a entrar en ese conflicto. No te preocupes, y ya eso será problema de esa persona, no tuyo. Vamos a ver otra carta más. No habla, no le hables, no le dejes, deja que fluya todo. Una vez que esta persona se fue como se fue, sabes, y le pides al universo que realmente, si eso fue para bien, que así se manifieste, que siga como va. Generalmente, a veces, estas personas se van porque realmente ya no hacen falta en tu vida.
ya de verdad cumplieron su misión y lo que hacen es estorbar. Lo que no estorbe, que se vaya. Y eso es lo que probablemente pasó con esta persona, que se tuvo que ir, el universo lo sacó de alguna manera y para que abrir paso a alguna otra cosa. Sí, señor. Eso sería una advertencia. Y otra advertencia o consejo, ¿cuál sería? Nada, mira, para esa persona definitivamente pareciera ser que no hay esperanza, mi amiga o mi amigo. A quien le haya pasado esto, déjame decirte, vas a tener más conexiones con el mundo exterior, vas a tener más fluidez porque esta persona desocupó la habitación. Vamos a decir así, el cuarto para alquilar o la habitación para alquilar la acaba de desocupar. No le hables, por favor, no le escribas, no le preguntes, no lo sigas, déjalo que haga lo que realmente tiene que hacer. Eso ha sido su decisión, eso ha sido su voluntad. Respétale su voluntad y sigue tú adelante. No vale la pena, como quien dice, zumbarse en una depresión como le pasó a mi amiguito. No hace falta una depresión porque nadie vale la pena sufrir una depresión por alguien. No vale la pena tener una depresión o casi morirse por alguien. No, señor. Eso sí es verdad que no. Y en la tercera carta es la carta de las esperanzas invertidas, como quien dice, para esa persona. Entonces, actuando tú de la manera que estás actuando, no le das ningún tipo de esperanza. Porque de verdad, tus emociones, tus dignidades, tus valores, tu autovalor, tu autoprotección, tu autoorgullo, lo que tú quieras de auto, es solamente tuyo y eso tú lo tienes que hacer ver, lo tienes que hacer valer. ¿Entiendes? Entonces, no sería muy prudente que en cualquier momento viene esta persona y tú inmediatamente le vayas a abrir la puerta. No sé, es mi opinión en base a cómo quedaron tus dignidades o tus valores después de lo que hizo esta persona. Tú no te preocupes que si no es contigo, en algún otro lado, esta persona va a saber y va a pagar su cuota de desamor. La misma cuota que tú tuviste que pagar, ahora le va a tocar. Se la van a pasar, esa factura se la van a pasar a esa persona. Tú no te preocupes por eso. Ahí nos estamos viendo. Entonces, mi querido y adorado amigo, amiga, mi gente querida y bella. Y no se olviden que esta tarde tenemos una pequeña cita a las 6 de la tarde. Y a lo mejor vamos a hablar un poquito más de esto. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye. Besito.